Francisco I, el rey guerrero, nació el 12 de septiembre de 1494 en la localidad de Cognac, en Francia. Fue hijo del duque de Angulema, Carlos de Orleans, y de la esposa de este, Luisa de Saboya. Francisco era tataranieto del rey Carlos V el Sabio y fue coronado cuando su suegro el rey, Luis XII, falleció sin hijos varones. Su reinado estuvo marcado por las continuas guerras contra España y por sus diferentes conflictos con Inglaterra. Durante su gobernación hubo un gran desarrollo de las artes y de las letras, además de convertir a Francia en una de las mayores potencias europeas. Francisco se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Claudia de Francia, hija del rey Luis XII, y de este matrimonio nacieron 7 hijos. Tras el fallecimiento de su primera esposa, se casó en segundas nupcias con Leonor de Austria, pero este matrimonio fue muy infeliz y no tuvieron descendencia. Su reinado estuvo muy marcado por su gran enemistad con el rey emperador Carlos I de España y V de Alemania, además de continuas idas y venidas con el rey Enrique VIII de Inglaterra. Francisco falleció el 31 de marzo de 1547 a los 52 años de edad en la localidad de Rambouillet, en Francia. Su reinado duró 32 años, sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Enrique. Enrique II de Francia nació el 31 de marzo de 1519 en Saint-Germain-en-Laye. Fue hijo del rey Francisco I, el rey guerrero, y de la primera esposa de este, Claudia de Francia. Durante su reinado empezaron ya las primeras diferencias entre católicos y protestantes. Enrique era un gran defensor de la fe católica, pero mantuvo una fuerte alianza con el Imperio Otomano, enfrentándose entonces al gran enemigo de su padre, el emperador Carlos. Todos estos conflictos provocaron que Francia tuviera distintas crisis económicas y religiosas. Enrique se casó con Catalina de Medici, con la cual tuvo 10 hijos, además de mantener una escandalosa relación con su amante Diana de Poitiers, de la cual estaba muy enamorado. Enrique falleció a causa de un accidente durante la celebración de un torneo. La lanza de su contrincante impactó contra su ojo izquierdo, rompiendo la visera debido al fuerte impacto. Según dicen, largas y dolorosas astillas se clavaron en dicha zona, además de perder el ojo. Enrique falleció tras una terrible agonía el 10 de julio de 1559 a los 40 años de edad en la ciudad de París. Su reinado duró 12 años, sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Francisco. Francisco II de Francia nació el 19 de enero de 1544 en la ciudad de Fontainebleau. Fue hijo del rey Enrique II de Francia y de la esposa de este, Catalina de Medici. Tras la muerte de su progenitor, Francisco sería coronado con tan solo 15 años de edad. Este rey era un joven bastante débil, tanto física como mentalmente. Es por ello que estuvo muy influenciado por la familia materna de su esposa, la familia Guisa. Su corto reinado estuvo muy marcado por las guerras de religión entre católicos y protestantes. Francisco se casó con la reina escocesa María Estuardo. Los jóvenes estuvieron muy enamorados, pero no lograron tener hijos durante su corto matrimonio. Francisco falleció víctima de una otitis que le provocó dolores insoportables y mucho sufrimiento, falleciendo finalmente el 5 de diciembre de 1560 a los 16 años de edad en la ciudad de Orleans. Su reinado tan solo duró 1 año y 5 meses. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hermano Carlos. Carlos IX de Francia nació el 27 de junio de 1550 en la ciudad de Saint-Germain-en-Laye.
Fue hijo del rey Enrique II de Francia y de la esposa de este, Catalina de Medici. Tras fallecer su hermano Francisco II sin descendencia, Carlos fue reconocido como rey con tan solo 10 años de edad. Su reinado estuvo muy marcado por las guerras de religión y por la matanza de San Bartolomé, donde fueron asesinados muchos hugonotes. Carlos estuvo también muy influenciado por su madre Catalina de Medici. Esta le llegaría a manejar a su antojo. Además, este rey vivió distintas conspiraciones contra él. Carlos se casó con Isabel de Austria y de esta unión tan solo nació una hija. Este rey era un joven demasiado débil, tanto física como mentalmente, como su hermano Francisco. Además, la matanza de San Bartolomé la afectó mucho psicológicamente y enfermó de gravedad de una neumonía tuberculosa, falleciendo el 30 de mayo de 1574 a los 23 años de edad en la ciudad de Vincennes. Su reinado duró 13 años, sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hermano Enrique. Enrique III de Francia nació el 19 de septiembre de 1551 en la ciudad de Fontainebleau. Fue hijo del rey Enrique II de Francia y de la esposa de este, Catalina de Medici. Cuando falleció su hermano Carlos IX sin descendientes varones, Enrique abandonó su cargo como rey de Polonia para convertirse en el nuevo rey de Francia. Su reinado también estuvo muy marcado por las guerras de religión, además de tener continuas idas y venidas con su hermano Francisco de Anjou y con su cuñado, el rey Enrique III de Navarra. Enrique se casó con Luisa Lorena Bohemond, aunque de este matrimonio no nacería ningún hijo. Enrique estuvo involucrado en distintas conspiraciones, además de participar en el asesinato del duque Enrique I de Guisa. Tras este asesinato, al monarca se le multiplicaron los enemigos. Es por ello que fue asesinado el 12 de agosto de 1589, a los 37 años de edad, en la ciudad de Saint-Cloud. Su reinado duró 15 años, sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y con su muerte llegó a su fin el reinado de la Casa Valois. Su sucesor fue su cuñado Enrique y con este empezó a reinar la Casa Borbón en Francia. Enrique IV, el Buen Rey, nació el 13 de diciembre de 1553 en la ciudad de Pau, al sur de Francia. Fue hijo del rey Antonio I de Navarra y de la esposa de este, Juana III de Navarra. Antes de ser rey de Francia, él fue rey de Navarra, pero cuando falleció su cuñado, el rey Enrique III de Francia, sin descendencia, él fue su sucesor, llegando así la familia Borbón a sentarse en el trono francés. Enrique se convertiría en uno de los reyes más populares de Francia, ya que intentó mejorar la vida del pueblo y limitó el poder de la nobleza, aunque su reinado también se vio afectado por los continuos conflictos entre católicos y protestantes. Enrique se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Margarita de Valois, pero su matrimonio fue muy complicado e infeliz. De esta unión no nacería ningún hijo y el matrimonio fue anulado cuando Enrique se sentó en el trono francés. En segundas nupcias se casó con María de Medici y de este matrimonio nacieron 6 hijos. Debido a los conflictos religiosos que afectaban a Francia, Enrique fue asesinado mientras paseaba por las calles de París con su carruaje, falleciendo el 14 de mayo de 1610 a los 56 años de edad. Su reinado duró 20 años, sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Luis. Luis XIII el Justo nació el 27 de septiembre de 1601 en la ciudad de Fontainebleau. Fue hijo del rey Enrique IV el Buen Rey y de la segunda esposa de este, María de Medici. Luis se sentó en el trono francés con tan solo 9 años tras el asesinato de su progenitor. Su reinado estuvo marcado por la ambición de su madre, la cual se negaba a abandonar la regencia cuando Luis fue declarado mayor de edad, así que el joven rey tuvo que dar un golpe de estado contra su propia madre.
Luis se preocupó mucho por el bienestar de su pueblo y durante su mandato se extendieron los dominios de la corona francesa. Luis se casó con Ana de Austria. Su matrimonio estuvo lleno de conflictos, pero lograron tener 2 hijos. Se cree que Luis padecía la enfermedad de Crohn y de tuberculosis. Antes de fallecer, estuvo algunas semanas muy mal de salud, hasta que finalmente falleció el 14 de mayo de 1643, a los 41 años de edad, en la ciudad de Saint-Germain-en-Laye. Su reinado duró 33 años, sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Luis. Luis XIV, el Rey Sol, nació el 5 de septiembre de 1638 en la ciudad de Saint-Germain-en-Laye. Fue hijo del rey Luis XIII el Justo y de la esposa de este, Ana de Austria. Luis fue coronado con tan solo 4 años de edad tras la muerte de su progenitor, siendo su madre, Ana de Austria, la regente. Luis fue un gran defensor de la monarquía absolutista y trasladó la corte al Palacio de Versalles, viviendo así alejados del pueblo. Su reinado estuvo marcado por participar en las guerras franco-holandesa, la Guerra de los 9 años y la Guerra de Sucesión Española. Luis sigue siendo a día de hoy un rey muy famoso, sobre todo por su agitada vida amorosa y por sus numerosos hijos ilegítimos. Luis se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue su prima María Teresa de Austria. Con ella llegaría a tener 6 hijos, pero cuando ésta falleció se casó en segundas nupcias con su amante Madame Maintenon. Luis vivió una época dorada, extendió sus dominios y cosechó grandes victorias para Francia, aunque durante su reinado empezó a haber grandes hambrunas y el pueblo se empobreció mucho. Luis falleció víctima de la gangrena el 1 de septiembre de 1715, a los 76 años de edad, en el Palacio de Versalles. Él sería el monarca que más años reinó en Francia, ya que lo hizo durante 72 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su bisnieto Luis. Luis XV, el Bien Amado, nació el 15 de febrero de 1710 en el Palacio de Versalles. Fue hijo del delfín Luis de Francia y de la esposa de este, María Adelaida de Saboya. Luis tan solo tenía 5 años cuando fue coronado como rey de Francia y su regente fue el duque Felipe II de Orleans. Este rey pronto empezó a mostrar su desinterés por la política y la gobernación, dejando todo el peso de su reinado en manos de distintos ministros. Fue muy popular durante sus primeros años de reinado, pero después su popularidad se desmoronó, sobre todo por su falta de interés por el estado del pueblo y por perder casi todas las colonias americanas que poseía la corona francesa. Luis se casó con María Lesinska y de este matrimonio nacieron 11 hijos. El monarca también tuvo muchos hijos ilegítimos y una agitada vida amorosa. Su amante más famosa fue Madame Pompadour, que fue una gran consejera para él. Luis se enfermó de viruela y falleció el 10 de mayo de 1774 a los 64 años de edad en el Palacio de Versalles. Su reinado duró 58 años, sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su nieto Luis. Luis XVI de Francia nació el 23 de agosto de 1754 en el Palacio de Versalles. Fue hijo del delfín Luis Fernando de Francia y de la segunda esposa de este, María Josefa de Sajonia. Luis se sentó en el trono francés hasta el fallecimiento de su abuelo, pero se encontró con un pueblo muy enfadado, harto de tanta pobreza y hambruna. Luis tenía muy buenas políticas y muchas reformas en mente, pero jamás las llevó a cabo debido a su falta de carácter y porque era un hombre muy manipulable. Luis se casó con María Antonieta y con ella tuvo 4 hijos. Durante su reinado se desató la Revolución Francesa por el descontento del pueblo. La familia real fue detenida y encarcelada. Posteriormente, Luis sería juzgado y ejecutado en la guillotina ante el pueblo. Su esposa también tendría el mismo destino que él. Luis fue ejecutado el 21 de enero de 1793 a los 38 años de edad en París.
Su reinado duró 15 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis. Luis XVII de Francia nació el 27 de marzo de 1785 en el Palacio de Versalles. Fue hijo del rey Luis XVI de Francia y de la esposa de este, María Antonieta de Austria. Para algunos, Luis no es considerado rey de Francia, ya que no llegó a ser coronado, pero Luis fue reconocido como rey por el pueblo monárquico y por los demás gobernantes europeos de la época. Es por ello que se le fue otorgado el título de Luis XVII. Luis fue detenido y encarcelado junto a su familia cuando estalló la Revolución Francesa. Después fue separado de su familia y encerrado en una celda aparte, donde fue torturado y humillado durante 2 años. Luis falleció a causa de aquel maltrato físico y psicológico y por una desnutrición severa el 8 de junio de 1795 a los 10 años de edad en la prisión del Temple en París. Se desconoce el lugar exacto donde descansan sus restos mortales, pero su corazón está expuesto dentro de una urna en la Basílica de Saint-Denis. Napoleón I Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega. Fue hijo de Carlo Bonaparte y de la esposa de este, María Leticia Ramolino. Napoleón fue proclamado emperador tras la Revolución Francesa y fue uno de los hombres más importantes del siglo XIX, llegando a ser muy temido en Europa por sus constantes invasiones y conquistas a otros reinos o países europeos. Muchos le consideran un gran estratega y uno de los militares más famosos de la historia. Napoleón se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Josefina de Beauharnais. Él estuvo muy enamorado de esta mujer, pero como no consiguieron tener descendencia, el matrimonio se divorció. En segundas nupcias se casó con la archiduquesa María Luisa de Austria y de esta unión nació tan solo un hijo. Napoleón fue un brillante militar, pero tras su fracaso en la Batalla de las Naciones se vio obligado a abdicar y fue exiliado a la isla de Elba. Luis XVIII el Deseado nació el 17 de noviembre de 1755 en el Palacio de Versalles. Fue hijo del delfín Luis Fernando de Francia y de la segunda esposa de este, María Josefa de Sajonia. Luis era hermano del fallecido Luis XVI y cuando estalló la Revolución Francesa, él viviría en el exilio. Cuando el emperador Napoleón abdicó, él se ha reconocido como rey de Francia, volviendo a reinar la casa Borbón, pero su primer reinado apenas duró 1 año, ya que Napoleón escapó de la isla de Elba y volvió a Francia reclamando su imperio. Luis abandonaría tierras francesas para evitar cualquier conflicto, dejando el camino libre a Napoleón. Napoleón volvió a Francia e intentó tomar de nuevo el control. Este periodo se le conoció como los 100 días, pero por aquel tiempo el emperador estaba muy débil tanto física como mentalmente. Napoleón obtuvo bastantes apoyos por hombres que apoyaban su causa y se enfrentó a sus enemigos en la famosa batalla de Waterloo, pero este conflicto acabó siendo una gran derrota para el emperador, que acabaría siendo exiliado en la isla de Santa Elena. Allí fallecería víctima de un cáncer de estómago el 5 de mayo de 1821 a los 51 años de edad. Sus restos mortales descansan en el Palacio de los Inválidos de París. Napoleón II Bonaparte nació el 20 de marzo de 1811 en el Palacio de las Tullerías, en París. Fue hijo del emperador Napoleón I y de la segunda esposa de este, María Luisa de Austria. Cuando Napoleón abdicó por segunda vez, antes de ser enviado a la isla de Santa Elena, proclamó a su hijo como emperador de los franceses. Napoleón II tan solo tenía 4 años y vivía en Austria, pero fue reconocido como emperador y se organizó un gobierno provisional, pero todo esto acabaría siendo anulado y Luis XVIII volvió a Francia para tomar por segunda vez la corona francesa, así que el niño tan solamente fue emperador por 15 días. Napoleón II falleció de tuberculosis el 22 de febrero de 1832 a los 21 años de edad en el Palacio de Sembrun, en Austria. Sus restos mortales descansan junto a los de su padre en el Palacio de los Inválidos de París.
Luis XVIII volvió a sentarse en el trono francés por segunda vez e implantó una monarquía constitucional. Durante su reinado intentó una reconciliación del pueblo que está dividido en distintos partidos e intentó por todos los medios que no se desatara una nueva revolución francesa, a la cual temía mucho. Luis se casó con María Josefina de Saboya, pero el matrimonio no logró tener hijos. Este rey sufría de gota y de gangrena, además de padecer una gran obesidad, falleciendo finalmente el 16 de septiembre de 1824 a los 68 años de edad en la ciudad de París. Su segundo reinado duró 9 años, sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hermano Carlos. Carlos X de Francia nació el 9 de octubre de 1757 en el Palacio de Versalles, en París. Fue hijo del delfín Luis Fernando de Francia y de la segunda esposa de este, María Josefa de Sajonia. Carlos fue reconocido como rey de Francia tras el fallecimiento de su hermano Luis XVIII. Nada más sentarse en el trono, tuvo continuas diferencias con distintos partidos políticos que habían surgido en Francia y también con la nobleza. Carlos fue un rey muy impopular y poco querido. Esto provocó que se desatase la Revolución de Julio, donde la familia real se exiliaría de nuevo y el rey tuvo que abdicar. Carlos se casó con María Teresa de Saboya y de esta unión nacieron 4 hijos. Durante su exilio vivió en diferentes países europeos, pero finalmente falleció de cólera el 6 de noviembre de 1836 a los 79 años de edad en la ciudad de Gorizia, actualmente en Eslovenia. Su reinado duró 5 años. Sus restos mortales descansan en el monasterio de Kostanje-Vika, en Eslovenia, y su sucesor fue Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe I, el rey ciudadano, nació el 6 de octubre de 1773 en el Palacio Real de París. Fue hijo del duque Luis Felipe II de Orleans y de la esposa de este, Luisa María Adelaida de Borbón. Luis Felipe se sentó en el trono francés tras la abdicación del rey Carlos X de Francia. Su reinado estuvo marcado por el surgimiento de una gran industrialización en el país y por otorgar un gran poder a la nobleza, creándose una gran diferencia entre las clases sociales. Luis Felipe se casó con María Amalia de Borbón de Sicilias y de este matrimonio nacieron 10 hijos. Luis Felipe se volvió un rey muy imprudente y durante sus últimos meses de reinado hubo diferentes crisis en el país, provocando que estallase la Revolución Francesa de 1848. El monarca tuvo que firmar su abdicación y dar paso a la Segunda República debido al malestar del pueblo. La familia real fue exiliada y se instaló en Inglaterra. Allí falleció Luis Felipe el 26 de agosto de 1850 a los 76 años de edad. Su reinado duró 17 años. Sus restos mortales descansan en la Capilla Real de Saint-Louis de Dour, en Francia. Napoleón III Bonaparte nació el 20 de abril de 1808 en la ciudad de París. Fue hijo del rey holandés Luis I Bonaparte y de la esposa de este, Hortensia de Beauharnais. Napoleón llegó a ser emperador de los franceses por ser sobrino de Napoleón I Bonaparte. Su reinado está marcado por un gran desarrollo financiero, económico e industrial. Napoleón III quería restaurar el poder francés, es por ello que intentó una gran expansión territorial y comercial, pero estas acabaron fracasando. Napoleón III se casó con Eugenia de Montijo y tan solo tuvieron un hijo. Este emperador intentó convertir al imperio francés en uno de los más grandes y poderosos de Europa, pero Francia no estaba preparada para aquellos cambios y pese a tener grandes y memorables victorias en el campo de batalla, el fracaso de la guerra franco-prusiana fue fatal para el emperador francés, que acabó siendo derrotado y hecho prisionero. Después fue derrocado y se proclamó la Tercera República de Francia, que dura hasta el día de hoy. Napoleón III fue exiliado y vivió en Inglaterra. Allí fallecería el 9 de enero de 1873 a los 64 años de edad.
Su reinado duró 17 años. Sus restos mortales descansan en la abadía de San Miguel, en Reino Unido. Bueno amigos, llegamos al final de la cronología de los reyes de Francia. Espero que os haya gustado todas las partes que he realizado. Al inicio de la primera parte tan solo he mencionado a 5 personas, ya que no lo quería hacer demasiado largo y aburrido. Ahora mencionaré a los demás. Esta cronología está realizada por petición de Martín Tello, Jesús Enrique Cabello, Mari Calapiz, Gabibi, Gian PS, Fran Moro, Silvana Calderón, Gabriela Costa, Magda Soler, Rosy Gomilina, Jara Caro, Sandra Viviana Galeano, Diana Tellez, Macarena Yáñez, Adriana Sáenz, Luis Carlos Antonio Fermín, Laura Leiva, Noemi Lug, Yare Guzmán y Edith Ruiz. También quisiera mandar un saludo a Lucía Tocoli, Mónica Delgado y Andy Marés, además de felicitar por su cumpleaños a Flavia Valeria. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!